Damos inicio al módulo en el cual vamos a discutir sobre la ciudadanía, sobre el concepto de ciudadanía, y en particular nos vamos a focalizar sobre los nuevos debates teóricos en torno a la noción de ciudadanía. Nuestros ejes principales a lo largo de este módulo van a ser básicamente entender la ciudadanía como un estatus jurídico y político, pensar la ciudadanía en clave de derechos y obligaciones. El segundo eje nos va a aproximar a la noción de ciudadanía a partir de las pertenencias, es decir, vamos a analizar un poco el cruce entre las identidades y el concepto de ciudadanía. El tercer eje se va a focalizar en las aproximaciones a la ciudadanía desde la implicación, desde la participación política, desde la acción. Y finalmente... Sí, vamos a abordar un eje en el cual vamos a intentar discutir cómo esa concepción, esa idea clásica de la ciudadanía se va a ir reactualizando a partir de ciertas modificaciones sociohistóricas y hechos relevantes que nos van a permitir hablar de ciudadanías adjetivadas. Y ahí vamos a discutir un poco en torno a la ciudadanía digital, la ciudadanía juvenil, ciudadanía ambiental, ciudadanía sexual. ¿Qué entendemos por ciudadanía? Sin lugar a dudas, ciudadanía es un concepto muy complejo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y se entiende por ciudadanía diferentes cosas en relación a diferentes aproximaciones teóricas o políticas. Básicamente nosotros pensamos que una forma de transformar la ciudadanía en un concepto analítico, es decir, que nos permita analizar, desglosar diferentes componentes y partes, es pensar una doble dimensión del concepto de ciudadanía. Por un lado, una dimensión que tiene que ver con lo descriptivo, donde vamos a encontrarnos con aspectos que tienen que ver con una aproximación a la ciudadanía desde su condición de estatus sociojurídico o de estatus jurídico y legal. Por otro lado, tenemos una aproximación vinculada con las identidades, con las pertenencias, y finalmente también nos podemos aproximar descriptivamente a la ciudadanía desde la implicación, desde la participación política. Por otra parte, hay una segunda dimensión del concepto de ciudadanía que nos permite un poco operativizar esta idea, que es su dimensión prescriptiva y que tiene que ver con el deber ser. Todas las sociedades, en diferentes contextos históricos, promueven determinado ideal de ciudadano, ¿sí? Lo que implicaría un ser buen ciudadano. Y ese ideal, ese arquetipo de ciudadano, esa imagen prototípica de ciudadano, aunque muchas veces no esté explícita, constituye un punto de referencia para poder juzgar, evaluar, criticar las diferentes dimensiones descriptivas de la ciudadanía. ¿Qué implica la ciudadanía como un estatus jurídico? En general, la idea más extendida de ciudadanía es la que asocia esta noción con la noción de derechos. De hecho, una forma de sintetizar el concepto de ciudadanía, por ejemplo, citando a Hannah Arendt, es la idea de el derecho a tener derechos, ¿sí? La ciudadanía ha estado muy influida por un lenguaje, una retórica de derechos, que como vamos a ver más adelante, esto tiene que ver con una tradición particular de pensamiento, y lo que llama la atención, un poco lo que pone en tensión el concepto de ciudadanía a lo largo de las últimas décadas, es que si bien los derechos están como mucho mejor definidos, mucho mejor establecidos, las obligaciones, deberes o responsabilidades del ciudadano tienden a ser un poco más difusas. Claramente esto tiene que ver con el contexto de surgimiento del concepto de ciudadanía moderna. ¿Cuándo surge el concepto de ciudadanía moderna? Surge principalmente durante la expansión del Estado-Nación, las primeras democracias liberales y obviamente en un contexto de creciente relevancia del capitalismo a nivel de los países centrales al menos. Bueno, Hugo recién mencionaba que hay distintas tradiciones para pensar el concepto de ciudadanía y la idea es que ahora podamos poder explicitar ambas tradiciones. Por una parte tenemos una tradición liberal y por otra parte una tradición republicana. La tradición liberal comprende a la ciudadanía desde una visión más contractual, más legalista. El ciudadano no está pensado a partir de su pertenencia cultural a una comunidad, sino que más bien la política que ejerce o de la cual participa el ciudadano se vincula con un medio para poder realizar en la vida privada los propios ideales de felicidad. En ese sentido es un ciudadano
más abocado a su vida privada, menos comprometido en la construcción de lo público. Es un ciudadano detentador de derechos que se involucra a través de algunas acciones específicas por canales institucionales, como por ejemplo el voto, pero que en verdad tiene una retórica más bien de un ciudadano pasivo, ¿sí? Que no participa de manera activa y comprometida en la construcción de lo público. A su vez, en esta perspectiva más liberal se enfatizan los derechos, que están bien definidos, pero las responsabilidades aparecen de alguna manera un poco difusas. ¿Y qué implica la tradición republicana de ciudadanía? Como bien decía Débora recientemente, la tradición liberal y la republicana han constituido los fundamentos teóricos a través de los cuales se configura la noción de ciudadanía moderna, o al menos la noción de ciudadanía que llega hasta nuestros días. La tradición republicana enfatiza un lenguaje de responsabilidades, a diferencia de la tradición liberal que enfatizaba un lenguaje de derechos. La tradición republicana promueve un ideal de ciudadano vinculado con su pertenencia en la comunidad. La idea de que somos responsables por los otros también, somos responsables de realizar el bien común, y eso implica claramente una imagen de un ciudadano altamente comprometido con la realidad social, política y comunitaria. Es decir, un ciudadano fuertemente activo e implicado en los asuntos públicos. También podemos tener en cuenta que para la tradición republicana hay un cambio de escala. Como su idea de la comunidad participativa, de la comunidad política que permite un alto nivel de participación de los ciudadanos, está muy orientada por las visiones de la democracia directa a la Grecia clásica o a las repúblicas de Europa, por ejemplo, Ginebra, en sus contextos históricos, lo que lleva, digamos, este cambio de escala es que se deja de pensar necesariamente en que el espacio en el cual se desarrolla plenamente la vida de los ciudadanos es el Estado-Nación, y los republicanos, al menos más recientemente, empiezan a promover activamente la participación en los ámbitos locales, ¿sí? La ciudad es el espacio de referencia para la participación, para el alto nivel de participación que supondrían los ciudadanos desde la perspectiva republicana. Si consideramos las dos tradiciones teóricas que han conformado la idea contemporánea de ciudadanía, nos encontramos con un problema. En general, en los discursos públicos se tiende a promover un ideal de ciudadano que participe activamente en los asuntos públicos. Es decir, tiende a promoverse un ideal de ciudadano mucho más vinculado con una tradición republicana. Y no obstante, en la forma en que se ha ido institucionalizando la ciudadanía moderna a lo largo de los últimos años, se ha dado básicamente una priorización de la tradición liberal, ¿sí? La ciudadanía termina garantizándose a través de una serie de derechos, generalmente que se garantizan de forma legal y que integran la condición o el estatus jurídico del ciudadano de forma global, y también esos derechos se efectivizan, se reclaman, etcétera, en clave generalmente vinculados con el reconocimiento legal de los derechos. Ahora bien, ¿qué derechos? ¿Cómo se accede a esos derechos? La visión de los derechos asociados al concepto de ciudadanía, al menos la que más reconocemos habitualmente, proviene de las formulaciones teóricas de un autor inglés que se llama Theodore Marshall, que a mitad del siglo XX escribe un libro que se llama Ciudadanía y Clase Social, donde básicamente lo que le interesa a este autor es hacer una pequeña historización, una historización bastante genérica, sobre la emergencia de diferentes tipos de derechos en el Reino Unido. Entonces el autor propone, por ejemplo, que en el siglo XVIII se reconocen los derechos civiles, es decir, derechos principalmente asociados a libertades negativas, derechos que se definen en algún sentido como garantías contra el Estado, que implican básicamente proteger al ciudadano de los abusos que podía cometer o que puede cometer el Estado. Pienso en los derechos vinculados con la libertad de pensamiento, de culto, los derechos vinculados con el acceso a la justicia y también claramente los derechos vinculados con la propiedad privada. Estos derechos son conocidos generalmente como derechos de primera generación en los lenguajes, en las retóricas más habituales de las organizaciones internacionales.
Marshall continúa con la historia de emergencia de los derechos, al menos en el Reino Unido, y piensa que a lo largo del siglo XIX se reconocen los derechos políticos. Claramente los derechos políticos se reconocen en un primer momento solo a varones, generalmente blancos, con determinados estudios, con determinado acceso a bienes, determinadas propiedades. Los derechos políticos constituyen básicamente los derechos a elegir y a ser elegidos, y siembran de una otra forma una base, un prerequisito para empezar a pensar en nuevos derechos, que ya no son los derechos contra el Estado, sino también los derechos para el Estado, para poder constituir, digamos, una vida de una comunidad política en su conjunto. A lo largo de fines del siglo XIX, pero sobre todo con mucho énfasis a mitad del siglo XX, Marshall reconoce la emergencia de lo que son los procesos de reconocimiento de los derechos sociales. Los derechos sociales hacen referencia a los derechos del trabajador, la libre asociación y la huelga, por ejemplo, pero también a los derechos vinculados con la educación, la salud, la vivienda. Estos derechos configuran lo que para la retórica de las organizaciones internacionales serían los derechos de segunda generación. La historia de Marshall concluye pensando en que con el reconocimiento de los derechos sociales, la figura que busca homogeneizar a los ciudadanos, que busca igualar a los ciudadanos, que es la de la ciudadanía, ya no entraría tanto en competencia con las diferencias estructurales que hay en una sociedad y que se expresan a través de la clase social. Bien, hay condiciones sociohistóricas que cambian y que van haciendo que se reactualice el debate, no solo sobre la ciudadanía, sino también sobre cuáles derechos constituyen esta ciudadanía. En ese sentido, una de las críticas que se le hace a Marshall es que planteaba los derechos como algo que parecía que venían dados. Y en realidad, la noción que hoy se discute es que los derechos se conquistan, y esto tiene que ver con los movimientos que va haciendo la ciudadanía reivindicando ciertos derechos. En ese sentido, los derechos no son y no podrían ser un set estanco de derechos, sino que van mutando y se van reactualizando a partir de la lucha de diferentes colectivos y sectores sociales. En ese sentido aparecen nuevos derechos. Vamos a hablar, por ejemplo, de derechos de tercera generación cuando hablemos de aquellos vinculados al medio ambiente o a la esfera del consumo. Por ejemplo, cuando decimos que la ciudadanía tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano, estamos hablando de derechos ambientales que nos van a permitir luego pensar, y ya lo vamos a discutir, en torno a una ciudadanía ambiental, que es esta ciudadanía adjetivada que comentábamos al inicio. También, por ejemplo, los derechos del consumidor, poder reclamar cierta protección ante algunos abusos propios de la lógica del mercado. Por otra parte, aparecen los derechos de cuarta generación. En los derechos de cuarta generación estamos hablando de derechos que apuntan a la autorrealización personal y grupal, con un fuerte énfasis en el componente identitario. Entonces allí vamos a hablar del reconocimiento de las minorías, de derechos asociados, por ejemplo, a la identidad de género o a la identidad de los pueblos originarios, derechos culturales asociados a ello, derechos vinculados con las pertenencias religiosas que cada uno de nosotros tiene, que a veces no se identifican como un mismo tipo de derechos, sino que tienen que ver con la particularidad de estas pertenencias identitarias. En alguna medida, lo que vamos a plantear entonces es que una aproximación desde la implicación, esto es, desde las prácticas políticas cotidianas de los ciudadanos, nos permite pensar y poder comprender la emergencia de esos otros nuevos derechos. ¿Qué implica aproximarnos a la noción de ciudadanía desde las pertenencias? Bueno, implica básicamente reconocer una serie de transformaciones socioculturales, histórico-políticas, también en términos de tradiciones de pensamiento que se han dado a lo largo de por lo menos las últimas 3 o 4 décadas. Esas transformaciones impactan principalmente en lo siguiente. Si bien el Estado, en particular el Estado-Nación, continúa siendo el locus de referencia, ¿sí?, el lugar de referencia de la ciudadanía moderna, y continúa siendo también probablemente la comunidad política por excelencia, estamos evidenciando transformaciones notables en el Estado-Nación. Esas transformaciones tienen que ver, por ejemplo, con la emergencia de nuevas identidades, el reconocimiento de nuevas identidades, como aquellas vinculadas con el género, con las etnias, con los pueblos originarios, con las sexualidades, las identidades también subnacionales que han permanecido
bastante acalladas a lo largo de gran parte de la historia moderna y que empiezan a reivindicar derechos de autodeterminación. Todo esto se da en un contexto donde, además, las fronteras del Estado comienzan a percibirse cada vez más como porosas, como permeables. Las transformaciones en las tecnologías de la información y la comunicación, la globalización de los flujos financieros, de los flujos de personas, de ideas, etcétera, claramente nos permite pensar de que hoy el Estado no es el único espacio para contener solidaridades colectivas como las que demanda el concepto o la noción de ciudadanía. Podríamos pensar, y esto seguramente lo vamos a profundizar un poco más adelante cuando hablemos de ciudadanías adjetivadas, podríamos pensar, digo, en que todas estas demandas identitarias intervienen, ponen en jaque la centralidad del Estado-Nación como locus central de la ciudadanía. Al mismo tiempo, las causas que surgen y exigen, las nuevas causas que surgen exigen cada vez más solidaridades próximas. Y en esto no nos referimos necesariamente a la copresencia o a una proximidad territorial. Puede ser una proximidad, por ejemplo, ideológica. Una discusión que se presenta, por ejemplo, vinculado con la ciudadanía digital, tiene que ver claramente con que para algunas personas estas solidaridades son efímeras, son muy transitorias, no tienen el mismo nivel de perdurabilidad, de estabilidad como puede tener, por ejemplo, las identidades que promueven y generan los Estados-nación. Recién Hugo nos comentaba un poco cómo comprender la ciudadanía a partir de la pertenencia. Bueno, ¿cómo comprenderla a partir de la implicación o de la participación? En alguna medida esto lo que nos permite es poder pensar en la ciudadanía como un concepto vivido a partir de las prácticas ciudadanas concretas que llevan adelante los ciudadanos. En ese sentido, justamente, participar implica tomar parte, ser parte de determinadas acciones que colaboran en la construcción de lo público, en la construcción de lo colectivo. No obstante, hay que decir que la idea de participación política también ha ido cambiando históricamente y no es lo mismo lo que hoy comprendemos por participación política que lo que se comprendió en distintos momentos históricos. De una u otra manera, esto a lo que nos lleva es a postular que también la participación política es un concepto dinámico, es un concepto que va a ir modificándose, pero que siempre tiene una dimensión que es más prescriptiva o normativa, vinculada con aquello que ante los Estados-nación aparecen como las dimensiones institucionales de la participación. Bueno, yo recién les comentaba que va cambiando la noción de participación política, pero Hugo, eso en alguna medida nos posiciona ante algunos dilemas, ¿no? O sea, ¿qué cosas son participación política y qué cosas no? Por ejemplo, las acciones violentas o las acciones ilegales o acciones que son meramente expresivas, en tu opinión, ¿pueden ser consideradas participación? La verdad es que el concepto de participación ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia y tiene que ver mucho con la legalidad, pero también con la legitimidad social, ¿sí? El reconocimiento que se le otorga en determinado contexto social a determinadas prácticas para poder influir en los asuntos públicos, ¿sí? Hay diferentes discusiones entre los que estudian la participación política respecto a si lo agresivo o lo no agresivo, lo violento o no violento, lo ilegal o lo legal conforman la participación política en sí. Las fronteras, la verdad, están muy difusas y dependerá del autor de donde nos paremos para sostener que sí, que hay determinadas prácticas agresivas que puedan ser consideradas participación política, mientras que, según otros autores, claramente no entrarían en la noción de participación política. Pienso, por ejemplo, en el contexto de una manifestación pública, romper los vidrios, por ejemplo, de locales, ¿sí? O incendiar vehículos. Hay otras discusiones también que van como enredando un poco esto de lo que implica participación política y no. Por ejemplo, tenemos en claro que la participación política es una acción, ¿sí? No obstante, hay algunos autores que piensan que la intención de participar, la actitud, así, la simple manifestación del deseo de participar ya podría ser considerado participación política. ¿Uno podría ahí, por ejemplo, hablar de una participación más activa y otra más pasiva? También se plantean esas discusiones, ¿sí? Quienes definen esto generalmente piensan la participación activa en términos de una movilización concreta, hacia un objetivo concreto, y la participación pasiva la asocian, por ejemplo, con el mantenerse informado sobre los asuntos públicos, ¿sí? Obviamente que ahí habría que hacer una distinción, a mi juicio, creo que en eso lo compartimos,
lo primero, o sea, la participación activa propiamente dicho sería participación política, mientras que la participación pasiva la podríamos entender como, por ahí, como un factor más para explicar la forma en que las personas se involucran en los asuntos públicos, ¿sí? También las discusiones tienen que ver con si la participación política es siempre instrumental, si persigue algo concreto o no. ¿Qué opinas sobre eso, por ejemplo, Débora? A ver, me parece que algunas acciones evidentemente tienen que ver con intentar conseguir algo particular. Entonces, en ese sentido, uno podría hablar de participaciones instrumentales, como puede ser, por ejemplo, organizar un petitorio o participar, de intentar promover o participar de una audiencia pública para que algo sea efectivamente modificado. Ahora, también es verdad que hay otras acciones que son meramente expresivas, pero que no por eso necesariamente pierden el potencial político. Estoy pensando, por ejemplo, en una performance o en una intervención urbana, ¿sí? En un graffiti político donde aparece una consigna donde yo estoy transmitiendo un posicionamiento político. En ese sentido, también pueden ser consideradas acciones políticas. Y hay otra dimensión que también hay que poder diferenciar, que es aquella participación de corte más individual, como puede ser yo voy y ejerzo, por ejemplo, el derecho al voto, pero también hay otras participaciones que necesariamente tienen que ver con otros, con organizarme con otros para lograr o expresar determinada acción. Entonces, en ese sentido, también hablamos de participación política colectiva. En definitiva, ¿qué es participación política? Bueno, es una cuestión bastante discutida, ¿sí? No queremos imponer una definición de participación política, aunque se habrán dado cuenta por los ejes de discusión que vamos planteando, qué aspectos consideramos que sí son necesarios para tener en cuenta a la hora de pensar lo que es la participación política. La participación política es un concepto complejo porque la propia idea de lo político y de la política son conceptos complejos y que han ido mutando a lo largo del tiempo. Lo que sí tenemos en claro, los que estudiamos participación política, es que a la hora de abordar el por qué un ciudadano decide participar políticamente, nos enfrentamos básicamente con dos dilemas. Un primer dilema que tiene que ver con el de la acción o inacción. Esto es, básicamente, si una persona reconoce un contexto de injusticia o tiene una sensación vinculada con la injusticia, puede querer movilizarse para tratar de buscar una solución frente a esta situación, ¿sí? Quienes deciden participar claramente se van a diferenciar de quienes deciden no participar y mantenerse en esta situación de injusticia. Y el segundo dilema se da básicamente una vez que uno elige participar, decide participar o se ve movilizado a participar. El tema es cómo vamos a participar. Las opciones de participación obviamente van a depender en particular de lo que queremos conseguir, de lo que queremos buscar. A veces estas preguntas no se nos plantean de forma tan consciente y lo que sí tenemos en claro es que nos abre un debate vinculados, por ejemplo, con lo que son los repertorios de acción. Aquellas formas de participación política que son reconocidas, legitimadas en un contexto social dado. En definitiva, ¿cómo participamos políticamente? La noción, como les decíamos, de participación política ha ido transformándose a lo largo de al menos los últimos siglos. El concepto de participación política, en este sentido, a medida que va incorporando diferentes nuevos repertorios de acción, tensiona, transforma en un concepto un poco más elástico el concepto de lo político. Y podríamos pensarlo también en términos dialécticos. A medida que se tensiona, se amplía lo que entendemos por político, se van ampliando las posibilidades de pensar en nuevos repertorios de acción. La participación política tiene una historia que nos podemos remontar, por ejemplo, para hacer un inicio arbitrario, al siglo XVII, XVIII, las manifestaciones que llevaban adelante los obreros en las fábricas, donde, por ejemplo, rompían las maquinarias que suponían que venían a reemplazarlos o a condicionar sus ingresos como trabajadores. Claramente, a medida que avanzan las democracias representativas liberales, sobre todo en el siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, la participación política de ese tipo, la vinculada con los movimientos obreros, se concibe, digamos, desde una perspectiva criminalizante. No necesariamente se la consideraba una participación política que ayudaba al funcionamiento del sistema. ¿Qué se privilegiaba? Se privilegiaba básicamente el contexto de participación política electoral, el voto.
las decisiones que se podían tomar, por ejemplo, en los contextos de campaña electoral. Esto va a ser el foco también de los primeros estudiosos de la participación política, allá por la década del 40 y del 50 en el siglo XX. Básicamente lo único que consideraban estas personas como participación política era el hecho de votar o, a lo sumo, algunas prácticas vinculadas con el hecho de votar, como poder hacer campaña por algún candidato, tratar de convencer a otras personas para que voten a ese candidato, etc. A partir de los 60 y los 70 sabemos y podemos reconocer una serie de imágenes muy vinculadas con la emergencia de lo que se llaman nuevos movimientos sociales. Las demandas de estos nuevos movimientos sociales, vinculadas con lo cultural, con lo identitario, con la desmilitarización, etc., van a tensionar el concepto de lo político y empieza a incorporar fuertemente una perspectiva también más vinculada con lo estético, ¿sí? En las participaciones de los nuevos movimientos sociales, pienso por ejemplo en movimientos contraculturales como el flower power o el hippismo, pienso en los primeros movimientos del feminismo radical, pienso en los movimientos de estudiantes como las expresiones vinculadas con el Mayo francés. Nos van a mostrar que hay otras formas de participar políticamente que empiezan a adquirir creciente legitimidad y reconocimiento social. Por ejemplo, manifestaciones vinculadas con la desobediencia civil o con acciones pacíficas de protesta, las sentadas, la performance artística, la vinculación con los medios de comunicación también empieza a ser concebida como un tipo de participación política muy relevante y claramente va a tener mucha influencia a lo largo de las décadas siguientes hasta nuestros días. Ese tipo de participación política se denomina habitualmente como participación política no convencional. Hay una discusión muy grande entre los estudiosos de la participación política que piensan, o se pensaba, mejor dicho, en algunos momentos, que quienes participaban convencionalmente, es decir, preferían los canales legitimados e institucionalizados por el Estado, en particular los vinculados con la participación política electoral, no participaban de prácticas no convencionales, ¿sí? Acciones de protesta, desobediencia civil, etc. Claramente nos ha ido mostrando diferentes experiencias históricas y diferentes estudios a lo largo de las últimas décadas que estas formas o repertorios de acción no son excluyentes entre sí, sino que conviven. Y las personas que se sienten altamente movilizadas para participar políticamente pueden recurrir tanto a acciones de tipo convencional como a acciones de tipo no convencional. Pensemos, por ejemplo, no hace tanto tiempo, en Córdoba, un partido político, acciones vinculadas con la participación política electoral, discusiones vinculadas con los resultados electorales. ¿Qué hace ese partido político? Sale a juntar firmas, moviliza a la gente en las calles, organiza sentadas. Entonces, evidentemente, participación convencional y no convencional, al menos a partir de la década del 60 y 70, son tipos, repertorios de acción que conviven en la vida política y probablemente también en las opciones a las cuales recurren los ciudadanos para intervenir en lo público. A partir de los 90, y para esto tenemos que pensar sobre todo en el contexto de retraimiento del Estado, de la preeminencia de un paradigma neoliberal, emerge un reconocimiento y se le da socialmente fuerte legitimidad a una serie de prácticas vinculadas con la participación sociocomunitaria o cívica. Pienso, por ejemplo, en las acciones vinculadas con algún tipo de asistencialismo en un barrio, las acciones vinculadas con los apoyos escolares también en una villa. Son prácticas que hoy empezamos a entender mucho más como prácticas políticas, incluso cuando a veces los propios sujetos involucrados en ese tipo de prácticas no necesariamente las conciben como políticas. ¿Y por qué las entendemos como políticas? Básicamente porque son repertorios de acción que son habilitados por el retraimiento del Estado a lo largo de la década del 90. También con la emergencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se abre un horizonte amplísimo de posibilidades para pensar en nuevos, quizás, esto podríamos preguntarnos, nuevos repertorios de acción que englobamos bajo la noción de la participación política digital, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en recurrir a petitorios online, pienso en utilizar las redes sociales para visibilizar un tema o para realizar una movilización o una convocatoria. De nuevo, la discusión si estas prácticas son excluyentes de otras prácticas está presente. Claramente podríamos, adelantándonos un poco
a lo que vamos a discutir después sobre ciudadanía digital, podríamos pensar de que no necesariamente son excluyentes las prácticas que uno desarrolla utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, estas prácticas que hoy empezamos a considerar también como políticas, del tipo de participación política, por ejemplo, electoral, u otras acciones que uno puede emprender vinculadas con la participación no convencional. Ahora bien, quienes estudian la participación política también estudian ciertos factores que pueden ser habilitantes o que pueden obstaculizar la decisión de los ciudadanos de involucrarse en acciones políticas. En ese sentido, por ejemplo, aparecen con fuerza las variables socioeconómicas, y ahí hablamos de una distinción entre una ciudadanía asistida y una ciudadanía emancipada. Cuando hablamos de una ciudadanía asistida estamos diciendo, hay situaciones en las cuales las condiciones socioeconómicas no garantizan ni siquiera cubrir las necesidades básicas. En esas situaciones los ciudadanos a veces se ven compelidos a estar más abocados a la construcción de herramientas y estrategias de supervivencia para resolver lo cotidiano, que con tiempo, energía, ganas de participar de otras acciones políticas que trascienden a su vida privada. En ese sentido aparece con fuerza la noción de estados que deben o deberían involucrarse para asistir a esa ciudadanía que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad social. Hablamos allí de una ciudadanía asistida. La ciudadanía emancipada aparece, según los teóricos que trabajan la ciudadanía desde esta perspectiva, cuando ya están garantizadas las condiciones socioeconómicas básicas que posibilitan y habilitan que la gente se pueda involucrar en otros temas que trascienden lo cotidiano. Ahora bien, hay otras variables socioeconómicas que también impactan en si se decide participar o no y cómo, y allí la edad aparece como una variable de fuerza. Allí también vamos a encontrar entonces discusiones en torno a quienes piensan que, por ejemplo, los jóvenes participan menos que otras generaciones. Entonces va a haber discursos muy descalificantes en torno a que los jóvenes ya no participan, ya no se involucran, que se encuentran abocados a la esfera del consumo y de su vida privada, versus otras posiciones que van a revalorizar las nuevas formas de acción política que propone la ciudadanía juvenil. Entonces se va a reconocer que desde la óptica de las viejas prácticas de la ciudadanía, esto nuevo que están haciendo los jóvenes para expresarse como ciudadanos parece que no aparece, que se obtura un poquito, pero que en realidad cuando uno cambia el foco de lectura puede reconocer que allí hay práctica política y que hay ejercicio ciudadano. También hay otras variables más psicosociales que pueden intervenir en si se participa o no y en cómo, como puede ser la motivación por participar, el interés político, cierta eficacia, es decir, el sentir que el hecho de que yo participe tiene algún sentido y puede lograr algún efecto concreto, que a fin de cuentas vale la pena participar. Y también hay otras variables que son más estructurales, que no tienen que ver con mis ganas o con predisposiciones mías, sino que tienen que ver con un contexto de oportunidades, con un contexto estructural que brinda o no las condiciones para que la participación ciudadana se produzca. En definitiva, ¿cómo cambia el concepto de ciudadanía? Hemos hablado de, por ejemplo, nuevos repertorios de acción, hemos hablado también del impacto de nuevas demandas identitarias en la ciudadanía, hemos hablado también de nuevos derechos. Básicamente, todas estas transformaciones de la ciudadanía hoy se analizan, se vinculan con el concepto de ciudadanías adjetivadas. Empezamos a pensar, y son conceptos que ya han aparecido a lo largo de nuestra exposición, en la ciudadanía ambiental, empezamos a pensar en las ciudadanías sexuales, empezamos a pensar en las ciudadanías religiosas, en algunos casos también, en la ciudadanía digital, en la ciudadanía juvenil. Esto nos lleva a pensar de que la complejidad que tiene el concepto de ciudadanía requiere necesariamente de una adjetivación que permita problematizar la ciudadanía en determinados contextos y situaciones particulares. Claramente, las posiciones respecto a los cambios que impactan en la noción de ciudadanía van a depender de si adoptamos posiciones entusiastas, optimistas, o si adoptamos posiciones escépticas o pesimistas. Por ejemplo, si queremos analizar aspectos de la ciudadanía juvenil, como bien dijo Débora anteriormente, una visión escéptica sería básicamente
trabajar o analizar o evaluar la forma en que los jóvenes se vinculan con el Estado es una perspectiva de la desafección, del desinterés, de la no participación, una perspectiva optimista. En cambio, como ustedes van a leer en uno de los materiales que tenemos disponibles para este módulo, pensaría la ciudadanía juvenil desde una perspectiva mucho más amplia, trataría de leer lo que Beck dice que tiene que ver con esta claramente política de negación que hacen los jóvenes de la política, trataría de leer las expresiones culturales, la forma en que se vinculan con subculturas, con tribus urbanas, una visión optimista o entusiasta de la ciudadanía juvenil focalizaría claramente en los aspectos performativos de la ciudadanía de los jóvenes. Pensemos también, por ejemplo, en el impacto que puede tener estas perspectivas entusiastas versus las escépticas en relación a todo el ámbito de problematizaciones vinculadas con la ciudadanía digital. Por ejemplo, ¿cómo leería un escéptico una participación política digital? Que podría ser, por ejemplo, tuitear una convocatoria a una movilización o dar like en el Facebook a una información política, compartirlo, digamos, con sus amigos y seguidores. Un escéptico principalmente pensaría que eso no constituye participación política y que no impacta necesariamente en la noción de ciudadanía, ¿sí? Mientras que un entusiasta empezaría a leer en este tipo de prácticas opciones nuevas de un repertorio de participación ampliado. Otra posición, por ejemplo, que podrían tener los escépticos, ya pensando el impacto global de las nuevas tecnologías de información y la comunicación sobre la participación política y la ciudadanía en particular, podría ser, por ejemplo, el hecho de que sostendrían estos sectores que continúa vigente un discurso y una serie de acciones vinculadas con un Estado vigilante, una visión, digamos, panóptica del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, un Estado que está controlando y acumulando información para controlar a sus ciudadanos, y sumado a esto, como los orígenes de la Internet están vinculadas con las tecnologías militares, claramente los escépticos podrían encontrar argumentos muy marcados en esta visión de un Estado controlador, represivo, vigilante. Los entusiastas, en cambio, pensarían en que la cantidad de información, por ejemplo, que hay disponible en la web, democratizaría el conocimiento, ¿sí? Uno puede acceder a información de muy diferente tipo y de muy diferente naturaleza, puede acceder a textos académicos, puede acceder a información también del Estado. Como vamos a ver en el módulo siguiente, parte de las demandas sobre la apertura de información pública están muy movilizadas por discursos entusiastas que leen la vinculación entre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la política en general y la ciudadanía en particular. Este debate entre escépticos y entusiastas también lo podemos pensar para el caso de la ciudadanía ambiental. La ciudadanía ambiental viene a tensionar un poco un eje clásico de articulación de la ciudadanía, que es la discusión entre lo público y lo privado. La ciudadanía siempre fue pensada como aquello que tiene que ver con el ámbito de lo público. Mientras que la ciudadanía ambiental, en alguna medida recuperando una tradición que fue iniciada por el feminismo, viene a plantear que en el ámbito de lo privado y de lo doméstico también hay acción política. En ese sentido, por ejemplo, hacer un boicot a un producto, no comprar, no consumir un producto o un servicio de una empresa que contamina el medio ambiente, desde una lectura entusiasta de la comprensión de las transformaciones de la ciudadanía, es comprendida como una acción política. Mientras que para los escépticos, esto estaría en alguna medida fomentando que los ciudadanos se sigan restringiendo a su vida privada sin participar o sin trasladar sus acciones políticas al ámbito de lo público. Evidentemente que si uno quiere comprender de manera compleja la ciudadanía ambiental, tiene que poder habilitar estas perspectivas que permiten ver cómo en el ámbito doméstico uno también puede hacer política y generar práctica ciudadana. Bueno, sin dudas este debate entre escépticos y entusiastas uno también lo podría pensar a partir de la ciudadanía ambiental, que es otra de las ciudadanías adjetivadas que estamos discutiendo con Hugo. La ciudadanía ambiental viene a trastocar un poco una frontera que es muy típica de la comprensión clásica de la ciudadanía, que es la frontera entre lo público y lo privado.
Generalmente la ciudadanía es pensada como aquello que tiene que ver o que se relaciona con el ámbito de lo público, mientras que lo privado o lo doméstico no pertenecería a la esfera de la ciudadanía o de lo político. La ciudadanía ambiental va a tensionar esto planteando que hay algunas acciones que uno hace en la vida cotidiana, privada, en el ámbito doméstico, que son políticas, que es una idea que claramente viene recuperada y que fue planteada históricamente antes a partir de los movimientos feministas, que planteaban que lo personal también es político. En ese sentido, por ejemplo, una acción como reciclar las cosas que nosotros vamos consumiendo o hacerle un boicot a empresas que generan ciertos bienes o servicios a partir de una lesión intencionada o de una lesión específica en el medio ambiente, que es una contaminación probada. En ese sentido, esa acción, la acción de reciclar, la acción de hacer un boicot, o la acción, por ejemplo, de generar una huerta orgánica en mi casa y consumir solamente aquello que yo produzco, ¿son acciones políticas o no? Seguramente un escéptico lo que diría es que no lo son, porque no tienen allí un referente de lo público o un referente del Estado, que además retrotraen cada vez más a los ciudadanos a la esfera del ámbito privado o doméstico, a su casa, y los desvinculan de la discusión pública política. Mientras que un entusiasta lo que diría es que desde esta perspectiva lo que se hace es ampliar los límites de la ciudadanía, que obviamente retoma una discusión que teníamos al inicio, que es no son prácticas que excluyan otras prácticas que se desenvuelven en el ámbito de lo público, como puede ser ir a una marcha o una manifestación en contra de determinadas empresas contaminantes que están presentes o desean estar presentes en el ámbito local. Es decir, esa acción que es netamente pública no se contrapone, sino que puede complementarse a partir de acciones políticas que uno realiza en el ámbito de lo doméstico o lo privado. Corriéndonos claramente de la discusión sobre qué es lo público y lo privado, no obstante, hay algunas cuestiones que todavía me generan curiosidad y que tienen que ver con cuáles son los límites de lo político, pensando en la ciudadanía, digamos, como una entidad o como una figura, una noción política. Pienso, por ejemplo, en la participación política. Dijimos, bueno, la participación política puede ser leída, incluso desde perspectivas entusiastas, de muy diferentes maneras, y implicaría repertorios de acción amplísimos, ¿sí? ¿Qué te parece a vos, Débora, que podría constituir algún tipo de frontera conceptual que nos pueda concretizar un poco más este concepto? A ver, Hugo, yo creo que en realidad es una tensión que no se resuelve, ¿no? Que es la pregunta de, bueno, ¿todo es político? Entonces, ¿toda participación de los ciudadanos es participación ciudadana? ¿Es participación política? Y yo creo que es una tensión que hay que sostener, porque en la medida en que uno la resuelve, toma una posición que puede invisibilizar algunas formas de ejercicio ciudadano, ¿no? Porque si yo digo, bueno, solo vamos a considerar como participación política o como participación ciudadana aquella que tiene como interlocutor al Estado, luego entonces algunas prácticas en las cuales el Estado no aparece como central y que podrían ser más bien identificadas como participación social o comunitaria, aparecen como no políticas, ¿no? Totalmente. Entonces, en esa medida, cuando uno marca el límite, hay algo que queda fuera. Totalmente, o sea, marcar ese límite implica también clausurar, por ejemplo, la posibilidad de pensar los repertorios de acción desde una perspectiva creativa. Los ciudadanos a lo largo de la historia han sido agentes creativos de las formas en que buscan involucrarse, digamos, en los asuntos públicos y vincularse, por ejemplo, con el Estado. Pienso, por ejemplo, en prácticas claramente que desde otra perspectiva podríamos considerar puramente artísticas, como las que realiza el grafitero Bansky, por ejemplo, que le pedimos que lo busquen en Google, por ejemplo, en Internet. Es un grafitero muy reconocido y sus prácticas, por ejemplo, pintando puertas abiertas al cielo en los muros que separan Palestina con Israel, tienen un espesor político y realmente sus acciones pueden ser claramente reconocidas, digamos, como expresiones o prácticas políticas expresivas. Exacto, y ahí uno podría preguntarle a él, para vos, ¿eso que vos haces es una práctica política? Porque ahí también aparece la dimensión de cómo los propios actores sociales consideran aquello que hacen, ¿no? Que sería otra forma de resolver la tensión, decir, bueno, esa acción política, cómo es vista o cómo es vivida por los ciudadanos, y eso nos devuelve un poco a la discusión que planteábamos al inicio de la ciudadanía como un concepto vivido. Totalmente de acuerdo. Pensar también, me parece, como para ir cerrando,
en que la política y lo político son conceptos que se tienden a diferenciar teóricamente, y cuando pensamos, por ejemplo, en la política, estamos pensando principalmente en el ámbito institucional, digamos, en el campo de acción institucional de lo político, y lo político en realidad, desde muchas perspectivas teóricas, podríamos pensarlo como el ámbito de las relaciones de poder. Y las relaciones de poder están presentes en nuestra vida cotidiana, en todas las formas en que interactuamos los seres humanos entre sí, y también, por ejemplo, pensando en la ciudadanía ambiental, los seres humanos con la naturaleza. Entonces, las opciones para clausurar este debate, la verdad es que se lo dejamos en manos a ustedes. Queríamos abrir estas cuestiones más como interrogantes que poder trazar una frontera muy concreta y que consideramos pueda clausurar, digamos, otras alternativas de lo que implica participación política en particular y el concepto de ciudadanía en general.